Curso de Historia Sagrada, primer bloque, Antiguo Testamento, tema 3, del diluvio a Babel. Buenos días o buenas tardes, según me estéis escuchando. Aquí es por la mañana y como veis a través de la ventana se ve la luz con fuerza. Vamos a hablar hoy del diluvio universal. Hemos acabado de hablar de la creación y de la primera humanidad. Y empiezo, pues, como siempre, con un texto que corresponde al tema que vamos a hablar hoy. Dijo Dios a Noé. Estamos en el capítulo 6, verso 13. Dijo Dios a Noé: por lo que a mí respecta, ha llegado el fin de toda criatura, pues por su culpa la tierra está llena de violencia. Así que he pensado exterminarlo junto con la tierra. Fabrícate un arca de madera de ciprés. Haz compartimiento en el arca y calafatéala por dentro y por fuera. La fabricarás así. Medirá 150 metros de larga y 25 de ancha y 15 de alta. Haz una claraboya a medio metro del remate. Pon una puerta al costado del arca y haz una cubierta inferior, otra intermedia y otra superior. Voy a enviar el diluvio a la tierra para examinar toda criatura viviente bajo el cielo. Todo cuanto existe en la tierra perecerá. Pero yo estableceré mi alianza contigo y entrará en el arca con tu mujer, tus hijos y sus mujeres. Meterás también en el arca una pareja de cada criatura viviente, macho y hembra, para que conserve la vida contigo. Todavía tenemos que leer otro texto ahora mismo para empezar, porque ya empezamos el tema y vamos a hablar del prólogo, los preámbulos de lo que luego es la narración del diluvio. Y este preámbulo, que aunque es breve, lo titulo la corrupción universal. Dice así. Estamos en 6:1. Génesis, claro. Cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la superficie del suelo y engendraron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran bellas y se escogieron mujeres de entre ellas. Pues bien, en el discurrir de la historia de la humanidad entró un elemento distorsionante. Los dioses se mezclaron con lo humano. Ahora, en el libro del Génesis, después de 5 capítulos, nos enteramos que junto a la humanidad había seres superiores y gigantes y nefilim, seres poderosos, que nacieron de la mezcla entre los grandes poderes y las mujeres humanas. Ya no había una sola humanidad. Aparecieron los héroes y los semidioses de los que decían descender los reyes y señores del mundo. Todos eran violentos y el mundo era una pura guerra. Bueno, cuando se escribió este trozo tan desconcertante para nosotros, que ahora intentaremos aclarar en muchos puntos, pues cuando se escribió esto, cuando se escribió, no cuando pasó, cuando se escribió esto, todos sabían que Alejandro Magno, ¿y qué viene aquí ahora Alejandro Magno? Pues sí, porque este texto se escribe un poco después de toda la historia, un poco después, un siglo después o más, de cuando Alejandro Magno había conquistado todo Oriente. ¿Sabéis quién era Alejandro, no? Alejandro era el rey griego que conquistó todo Oriente. Y así nació el helenismo. Nos sitúa ahora en el siglo IV antes de Cristo. Cuarto, tercero, ya nos vamos a meter enseguida. Pues bien,
Los hechos que se narran, sin embargo, se refieren a los comienzos de la humanidad. Bien. Ahora nos enteramos, por tanto, de que había toda aquella violencia. Y cuando se escribió todo esto, todos sabían que Alejandro Magno había pretendido ser hijo del dios griego Zeus, que se identificaba con el dios Amón de entre los egipcios. Cuentan que fue incluso cuando conquistó Egipto, se trasladó en un viaje horroroso. Estuvieron a punto de perecer todos, hasta el oasis de Siwa, donde había un santuario que tenía un oráculo. Y allí Alejandro se enfrentó con el oráculo y salió convencido de que era hijo del dios Zeus, por tanto que era divino. También los sucesores de Alejandro, que reinaban en Egipto y en Siria, andaban buscándose antepasados divinos. Más tarde, en ese mismo ambiente, Julio César reclamaría su divinidad, diciendo que descendía de la diosa Venus. Mucho tiempo antes, no, es que en otra clase. Mucho tiempo antes, Sargón de Akkad, ahora hemos pegado un salto para atrás de 2000 años, Mucho tiempo antes, Sargón de Akkad decía que era hijo de una divinidad y que había sido amado por la diosa Istar, el lucero de la mañana. También el héroe semi o del todo mitológico Gilgamesh, el rey Duruk, también decía que tenía estirpe divina, ¿no? ¿Qué se podía decir de todo esto? Tened en cuenta, los antiguos no eran críticos, contaban cosas. ¿Qué se podía decir de todo esto? Ellos sabían que solo podían adorar a Dios, pero hablaban de tantos dioses, de tantos semidioses, de tanta gente ilustre que decía que descendía de dioses. Bueno, pues la pregunta fuerte era, ¿es que había varias estirpes humanas? Como diría hoy día Orwell en La rebelión de la granja, ¿no? Es que había unos más iguales que otros, ¿eh? Todos iguales, pero unos más iguales que otros. Es que había gente de clase superior y gente de clase inferior. Había varias estirpes humanas. Unos eran divinos y otros no. Había que seguir reproduciendo en el mundo las violencias y las terribles luchas entre las divinidades que contaban las viejas narraciones de todos los pueblos, empezando por las leyendas sumerias, luego las leyendas de toda Mesopotamia, luego las leyendas griegas, el mundo de la guerra que reinaba entre los hombres se había trasladado a los dioses y de los dioses se volvía a trasladar a los hombres. Pues bien, en toda esta barahunda, el autor de la Biblia, inspirado por Dios y con pocas palabras, dejó claro que las viejas historias podían contar lo que quisieran, pero que el único Dios verdadero se había hartado de todo aquello y había decidido volver a empezar con una única humanidad presidida por el arco iris de la paz, y se fijó en Noé. Bueno, tengo la sensación de que quizás tengáis un poco de lío o un mucho lío cronológico. Hemos revuelto muchas historias, pero para que os aclaréis un poquillo, dejo claras dos otras cosas. Primero, según la narración que estamos siguiendo, la humanidad llegó a un momento muy difícil porque se habían producido diversos tipos de humanidad. Esto nos situaría en tiempos muy antiguos, en el comienzo de los tiempos. Luego hemos dicho que los relatos tenían orígenes también muy antiguos, pero que cuando se pone en la Biblia por escrito, este trozo en concreto,
por escrito, cuando ya se incluye sobre todo en la Biblia, probablemente estemos en la época de Alejandro, en la época griega ya. ¿eh? Esto habría muchísimo que discutir y lo discutiremos cuando haga falta. Pero a nosotros nos interesaba saber este dato porque así entendemos por qué se ha escrito esto. Cuando pocos siglos antes de Cristo, los señores de la tierra se proclaman divinos y proclaman que hay una humanidad superior, que es la de ellos, la de los señoritos divinos, y la de la gente corriente, y la de los esclavos, que no tienen nada más que media alma, como dijo Aristóteles, o Platón también lo dijo, creo. Eh, Cuando nos encontramos que ya la humanidad parece que se está rompiendo, aquí se van a afirmar dos o tres cosas. Dos o tres cosas muy importantes. Y es que todo eso no lo quería Dios. Y que por eso Dios vuelve a empezar. Y si volvió a empezar entonces, hay que volver a empezar después. Porque el pasado ilumina el presente y anuncia el futuro. Pues vamos al relato del diluvio. Tal como tenemos el relato actual en la Biblia, se nos dice que Noé era hijo de Lamec, un descendiente de Sem, y que Noé era el último de los patriarcas longevos, estos que tenían tantísimos años. Uno de los que alcanzó mayor edad entre ellos, vivió 950 años. Cuando la corrupción del mundo llegó a su punto más alto, Noé era el único justo sobre la tierra. Dios decidió entonces destruir el mundo, descrearlo, si vale esa palabra. Pero Noé encontró gracia y fue invitado a fabricar un gran barco en forma de arca para que cuando viniera la catástrofe pudieran salvarse en él toda su familia y animales suficientes para que permaneciera la variedad de la vida en la tierra. En el relato que viene en los capítulos 6 al 9 del Génesis, a pesar de que su línea general es claro y se sigue, si uno entra en detalle, es totalmente desconcertante, ¿no? Es muy difícil y confuso, ¿no? Es evidente que sobre un relato inicial que existía en varias versiones distintas, ya mezcladas desde antiguo, se fueron añadiendo glosas, comentarios, ¿no? Correcciones, con diversas perspectivas ideológicas, hasta hacerlo farragoso y contradictorio en muchos puntos. Pero la línea narrativa principal se mantiene clara. Por eso podemos contarlo. Por eso cuando lo leemos de un tirón, sin fijarnos en muchos detalles, lo vamos siguiendo aceptablemente. ¿Qué es lo que cuenta? Noé, después de haber hecho el barco, recibió orden de entrar en él, llevando consigo animales de todas las especies. Sobre el barco hay miles y miles de dibujos y miles de imágenes por todos lados. Un poco esta que está en las crónicas de Nuremberg, que es un barco muy a la manera de los últimos barcos medievales. Parece una calavera, una carabela de Colón, ¿no? No tenía. Ni siquiera en el autor bíblico pensaba así de él, ¿no? Pero bueno, es curioso cómo están construyendo el barco. Arriba pone clarísimo Arca Noé, Arca de Noé. Bueno, Noé recibió orden de entrar en el barco llevando consigo animales de todas especies. El número de animales que se metieron en el arca varía desconcertadamente, varía mucho, ¿no? Unas veces se habla de una sola pareja de cada especie. Pues el autor tiene mucho interés en dejar clara la unidad de cada especie,
no solo la unidad de la especie humana, sino la unidad de cada especie animal. Parece que quiere fijar muy bien el orden de las cosas, ¿no? Eh, Otras veces habla de 7 parejas de los animales puros, es decir, de los animales que pueden ser comidos y sacrificados en el culto divino, y una pareja de los animales impuros. Y así va oscilando unas veces una pareja, otras veces 7, y la verdad es que está muy claro que está muy liado, ¿no? Está muy claro que está muy oscuro, ¿no? Se ve claro que se han mezclado tradiciones distintas, que se han añadido correcciones, que se han añadido comentarios y que se ha dejado todo, porque todo tenía algo que decir, todo tenía algo que enseñar, de todo se podía aprender. El barco que concibe el autor bíblico es un barco que se cierra herméticamente, una especie de submarino, ¿no? Que no puede penetrar el agua en él, ni podían salir los que estaban dentro si no se abría por orden de Noé. Empezó el diluvio, del que el relato unas veces habla como una lluvia torrencial y otras como de una destrucción de la creación, porque Dios habría abierto las compuertas del firmamento y las aguas superiores irrumpieron sobre lo creado, inundándolo todo, deshaciendo lo que Dios había hecho al principio y acabando con todos los vivientes. Solo Noé y los que iban con él en el arca o barco se salvaron. Por tanto, se habla, a la hora de contarlo, hay una tradición como más sencillita, en que habla de que hubo una lluvia torrencial inmensa que produjo una gran inundación. Pero hay otra más profunda y a la par también quizá un poco más mitológica, y es en la que se destaca que se produce una auténtica descreación. Si la creación original había sido separar las aguas inferiores de las aguas superiores, ahora se mezclan las aguas superiores con las aguas inferiores. No es simplemente lluvia, es que se abren las cataratas, las compuertas del cielo y cae toda el agua que está encima y se va a formar de nuevo aquel océano confuso previo a la creación. Al final domina en la narración, va a dominar como narración la forma de lluvia que produce una gran inundación. Lo que nos interesa es que solo Noé y los que iban con él en el arca o barco se salvaron. Cuando acabó la inundación, la vida vegetal volvió a la tierra, el barco encalló en el monte Ararat. ¿Dónde está el monte Ararat? Está en Armenia. Sorprende un poco esta afirmación, ¿no? El monte Ararat es un monte altísimo, no me acuerdo ahora mismo los metros que tiene, pero el metro muy alto, está en el Cáucaso, en Armenia, y allí se habría encallado el arca de Noé. Cada tiempo, no sé cada cuánto, aparece en el periódico que una expedición arqueológica ha encontrado los restos del arca de Noé en lo alto del monte Ararat. Yo no sé cuánto barco habrá allí en lo alto. Parece que ninguno, pero de vez en cuando surge esa noticia, se vuelve a adobar. Pero es que esas noticias, ese tipo de noticias parten de que estos relatos son una especie de video, crónica periodística de lo sucedido, y nada más lejos de eso, ¿eh? Como veis, estas son tradiciones en las que se mezclan muchísimos elementos y que contienen un gran mensaje, eso sí, un mensaje fundamental. Yo ahora mismo destaco, hay muchísimo más, ¿no? Pero destaco, hay una sola humanidad. Dios no tolera el pecado. Dios quiere que la humanidad se salve. ¿Veis? Una serie de verdades grandes que hay ahí
y que se van a ir narrando, ¿no? Así es que no hagamos expediciones al monte Ararat, ¿m? Para encontrar allí en lo alto el arca. Por cierto, no sé si habéis visto a los sacerdotes de Armenia, que tienen un gorro puntiagudo en forma así como de triángulo, ¿no? Sí, lo veréis, cualquier lado. Poner sacerdotes de Armenia, ponerlo en Google y ya te saldrá. Salen con el gorro ese. Ellos dicen que es una imagen del monte Ararat, lo dicen ellos mismos. No sé por qué, pero así lo dicen. Para ver si se podía salir ya del arca, Noé soltó un cuervo, que no volvió porque para comer tenía carroña de sobra por todas partes. Luego soltó una paloma que volvió al arca con un ramo de olivo. La tierra estaba ya seca y Noé y los suyos salieron del barco. La humanidad volvía otra vez, ¿m? a la vida, volvía a la normalidad, la nueva normalidad después de las catástrofes, ¿no? Noé sería así el antepasado de la única, de la única especie humana que, que subsistiría. A los apóstoles he puesto aquí un trocito, más que nada para que veáis, de las crónicas de Nuremberg. La crónica de Nuremberg es una especie de historia universal, vamos a decirlo así rápido, eh, que parte bastante de la Biblia. Hay aquí un árbol genealógico, las crónicas estas de Nuremberg están llenas de árboles genealógicos que van enlazando la humanidad actual con la humanidad antigua. ¿Mm? Responden así al pensamiento bíblico de que hay una sola humanidad y la genealogía que nos va poniendo la Biblia van a recalcar la unidad de esa humanidad, desde Adán hasta Noé y luego desde Noé en adelante. Al salir del arca a la nueva vida, lo primero fue el culto. ¿Os acordáis que ya cuando hablábamos de Caín y Abel os decía que el culto en estos 11 primeros capítulos de la Biblia tiene una importancia enorme, ¿verdad? Claro, pues cuando salen del arca, lo primero que hacen es un sacrificio de holocausto con animales puros de los que había llevado Noé en el arca. ¿Qué es un holocausto? Es un sacrificio en el que se quema la víctima entera. Mirad, el sacrificio propiamente dicho no es matar el animal. El sacrificio es compartir la comida con Dios. Esa era la idea. Compartir la comida con Dios. Eh, Ahora bien, había sacrificios en que no se compartía la comida, sino que entera se le daba a Dios. Era el holocausto. Por eso en el holocausto se quemaba la víctima entera. En los sacrificios de comunión, en cambio, se compartía la comida. Una parte se quemaba, una parte se la quedaban los sacerdotes y una parte la comían los que ofrecían el sacrificio de una manera u otra. Por eso gran parte de la comida del animal, gran parte de la carne del animal sacrificado, incluso se vendía en el mercado de forma normal, ¿no? Eso trajo luego muchos problemas para los cristianos, pero no es este el momento. Al salir del arca a la nueva vida, digo, lo primero fue el culto. Y Noé realizó un sacrificio de holocausto con animales puros de los que había llevado en el arca. Dios entonces le prometió: no volveré a maldecir el suelo a causa del hombre, porque la tendencia del corazón humano es mala desde la juventud. No volveré a destruir a los vivientes como acabo de hacerlo. Mientras dure la tierra, no han de faltar siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, día y noche. Luego Dios hizo alianza con Noé y con sus hijos, diciendo:
Yo establezco mi alianza con vosotros y con vuestros descendientes, con todos los animales que os acompañan, aves, ganado y fieras, con todos los que salieron del arca y ahora viven en la tierra. Establezco pues mi alianza con vosotros. El diluvio no volverá a destruir a criatura alguna, ni habrá otro diluvio que devaste la tierra. En virtud de esta alianza, Dios concedió a los hombres el dominio sobre los animales y la alimentación a base de carne. Eso sí, evitando comer sangre, porque se pensaba que en la sangre es donde está la vida y la vida es de Dios. También incluyó una promesa de protección y de justicia para evitar los asesinatos. También la fecundidad y el compromiso de no enviar nunca más un diluvio. Y como señal de esta alianza puso el arco iris. Así que el arco iris adquirirá este valor de paz y de alianza de Dios con los hombres, que es el sentido que ha tenido siempre a lo largo de los siglos, hasta que ahora parece que quieren quedarse algunos grupos con el símbolo del arco iris, que es un símbolo, yo diría que más que cristiano, es un símbolo universal, el símbolo de la paz, el símbolo de la universalidad, el símbolo de la alianza de Dios con la humanidad. Bueno. Un relato destinado a dar la razón de por qué los cananeos están sometidos a los israelitas y no tenían derecho a poseer la tierra en la que habían habitado siempre, se basa en antiguos mitos modificados profundamente. Explico. Después de narrar el diluvio, se nos va a narrar un relato extraño, ¿no? Que es el relato de la borrachera de Noé. Lo digo así para que os acordéis, pero el relato es mucho más complejo que eso. Es un relato, curiosamente, muy parecido al mito griego de la castración de Urano a manos de Saturno. Y le mezcla la invención del vino que los griegos atribuían a Dionisios o Baco. Sea lo que sea de los antiguos, el relato actual cuenta que Noé plantó una viña y elaboró vino. El vino lo embriagó y quedó tirado en tierra desnudo. Su hijo Cam, padre de Canaán, quedaros con este detalle. Al autor le interesa Canaán, pero Canaán nació después. Entonces va a hablar de Cam, padre de Canaán. Por tanto, Cam, padre de Canaán, vio a Noé y se burló de él. Y llamó a sus hermanos para continuar la burla. Pero Sem y Jafet respetaron a su padre y cubrieron su dignidad, su desnudez. Le pusieron un manto encima. Además cuenta que lo hicieron sin mirar siquiera, ¿no? Para respetar la dignidad del padre, ¿no? Cuando Noé volvió en sí, ya sobrio, maldijo a Cam por el pecado de su padre Cam y bendijo a Sem y Jafet. Fijaros, es curioso porque aquí el autor no ha sido muy hábil al componer el relato, pero es que lo tenía así, y tuvo que aceptarlo como estaba. Los autores bíblicos no inventan, deducen, enganchan, corrigen en el sentido de lo que la deducción pide, lo que la doctrina exige, pero no inventan. Entonces, Noé, ya despierto, maldice a Canaán, hijo de Cam, y bendice a Sem y Jafet. Escuchad, dijo Noé, maldito sea Canaán, sea el último siervo de sus hermanos. Y añadió, bendito sea el Señor Dios de Sem,
sea Canaán su siervo. Ten en cuenta que los judíos, los israelitas, descienden de Sem, por eso son semitas. Vale. Bendito sea el Señor, Dios de Sem, sea Canaán su siervo. El Señor haga fecundo a Jafet y more en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Pasaron 350 años más, y tanto como días tiene un año, más o menos. Y Noé murió con una numerosa descendencia a la edad de 950 años. Es el último de los patriarcas que tienen muchos años, ¿eh? El último de los patriarcas longevos. La genealogía del capítulo 10 de Génesis describe la repoblación de la tierra por una única humanidad, a pesar de las diferentes etnias y pueblos, y tiene como función establecer el marco estatutario de las relaciones de Israel con los demás pueblos. Muchas cosas digo yo ahí. El capítulo 10 es una genealogía, y la genealogía aparece en una lista de nombres, pero no, son muchísimo más. Son formas de establecer las relaciones entre los pueblos y entre las diversas clases o tipos de personas. Es verdad, hay una única humanidad y eso se va a mantener, porque es súper importante. Pero todos vemos que hay pueblos muy diversos. Están los suecos y están los bosquimanos de Sudáfrica, ¿no? Es decir, miles y miles de pueblos. Están los eslavos, están los indios, están los japoneses y estamos nosotros. Hay muchos pueblos. ¿Qué relaciones hay entre los pueblos? Es lo que intenta marcar una genealogía. Y esta genealogía pues va a eso, a establecer el estatuto de las naciones en la época que se escribe la genealogía, claro. Se consideran como descendientes de Jafet los pueblos de Asia Menor y las islas del Mediterráneo. Los descendientes de Cam fueron los egipcios y los etíopes, además de los cananeos, y descendientes de Sem fueron los arameos y los habitantes de Mesopotamia, además, claro está, de los antepasados de los hebreos. Sin embargo, en Génesis 10, 8, 12, los imperios de Mesopotamia, que se habían puesto entre los semitas, ahora se ponen entre los descendientes de Cam, probablemente porque los israelitas los vieron como enemigos, claro que lo fueron, de hecho. ¿Veis? La genealogía tienden a poner a cada uno en su sitio según la situación de cada época. Y hay un personaje del que quiero decir algo, y es un señor que se llamaba Nimrod. Aparece ahí, se habla de él, ¿no? Cus, que es descendiente a su vez de Cam, engendró a Nimrod, el primer héroe de la tierra. Fue un heroico cazador ante el Señor. Por eso se dice, heroico cazador ante el Señor, como Nimrod. Y en otro lugar, en Primero Crónicas, que recoge mucha genealogía antigua, dice, Cus, no olvidéis que Cus es hijo de Canaán, de Cam, y por tanto nieto de Noé. Dice, Cus engendró a Nimrod, que fue el primer guerrero del mundo. Bueno, pues de este Nimrod se nos ha dicho que fue un gran cazador, que fue un gran guerrero. Pero es curioso que le aplican las características del dios mesopotamio que se llamaba Ninurta, nombre que deformado se lee justamente en Nimrod. O de otro héroe que había quedado en la memoria de un dicho célebre que se le aplicaba a los cazadores. Heroico cazador ante el Señor, como Nimrod. Esto de un dicho aplicado a una persona es algo
que las literaturas populares han hecho siempre, ¿eh? A una persona se le aplica un dicho determinado y ese dicho pues se aplica a toda la gente que, que luego pues tiene esas características de alguna forma, ¿no? Cazador, pues cazador como Nimrod, ¿no? Fue un buen cazador, heroico cazador como Nimrod. ¿No? Sin embargo, el nombre de Nimrod en hebreo suena a algo así como nos vamos a revelar. Por tanto, un nombre bastante polémico, ¿no? Es el primer gran rey después del diluvio. Recoge así quizás los rasgos de la memoria de los primeros emperadores acadios, quizás del mismo Sargón de la antigüedad. Eh, la lista de ciudades que se dice que fundó o en las que reinó nos ofrecen la perspectiva de un vasto imperio y nos hacen recorrer la historia de Mesopotamia hasta el comienzo del imperio asirio. Dice así hablando de Nimrod. Las capitales de su reino fueron Babel, Ered, Akkad y Calne, en la tierra de Sennaar. De este país salió para Asur y construyó Nínive, Rehobotir, Calaj y Resén entre Nínive y Calaj. Es la gran ciudad. Por tanto, a Nimrod se le va a atribuir pues, todos los prolegómenos de los grandes imperios que vinieron después y con los que tuvo que lidiar el pueblo de Israel. En Miqueas 5:5 se dice que la tierra de Nimrod es Asiria. En la tradición posterior a la Biblia aparece como un rebelde que gobernó Babilonia y se le identifica con los gigantescos Nefilim. Él habría sido además el instigador y planificador de la construcción de la Torre de Babel. Para el judaísmo es el prototipo de rey malvado, que incluso quiso impedir el nacimiento de Abraham. Hay una preciosa canción sefardí de los judíos de habla española con este tema. Se titula Cuando el rey Nimrod. Poned eso en YouTube y os saldrá multitud de versiones de esta canción. ¿Eh? Algunas muy bonitas, otras muy flojillas, pero la canción en sí misma es una canción muy popular y muy bonita que cuenta el nacimiento de Abraham al que se oponía el rey Nimrod, que quería matar al niño cuando naciera. Siempre el tema de los peligros del hombre grande en el momento de su nacimiento. Bien, hemos aludido a que a Nimrod se le atribuye la construcción de la Torre de Babel. La única humanidad existente tenía un mismo lenguaje. Los seres humanos se fueron extendiendo por el mundo hasta que llegaron a la llanura de Sennaar, donde estuvo Babilonia, cuya fundación, hemos visto, se le atribuye al rey Nimrod. Aquí surge una pregunta. Si eran una sola humanidad y tenían una misma lengua y cultura, ¿de dónde nace la división que hoy tenemos en lengua y culturas? Por otra parte, ¿quiénes construyeron las grandes torres que hay en la Baja Mesopotamia? Lo que conocemos como zigurat. ¿Cómo pudieron hacerlo si aquí no hay piedra ni madera abundante? Mirad, este es un zigurat reconstruido, pero era mucho más alto, ¿eh? Tenía varios pisos parecidos a eso. Era una especie de pirámide escalonada. ¿Eh? Ahí tenéis uno. Esto es una versión de la torre de Babel, mucho más medieval. ¿Eh? Ahí la veis. Pero eso ya es medieval, ¿no? Las torres de las que está pensando
el autor bíblico son estas otras, estas, los zigurats de Babilonia. ¿Qué era un zigurat? Pues un zigurat, ya digo, eran torres para dar culto a los astros. Su cumbre pretendía entrar en el cielo. Pero el hombre no puede arrebatar a Dios sus favores. El hombre no puede subir por sí mismo al cielo. Es Dios mismo quien tiene que enseñarnos cómo podemos llegar a Él. Y para eso tiene el hombre que acoger la ley. El culto de Babilonia era pura confusión y maldad. Otra vez el culto. El culto en Babilonia era pura confusión y maldad. Por eso Dios se burló de ellos y los confundió, dispersándolos por el mundo como pueblos diversos que hablaban diversas lenguas sin entenderse entre ellos. La unidad es don de Dios. La división y dispersión es castigo por nuestra soberbia. Evidentemente, hay formas distintas de ver las cosas y en esta época nuestra la diversidad cultural se ve como riqueza. Pero es porque hay capacidad de entender y comprender hasta cierto punto las demás culturas. Pero en la época en la que se hacen estas narraciones, la diversidad de cultura y de lengua aparece como algo nocivo, como algo que impide la real comunicación entre los seres humanos. Y por eso aparece como castigo por el pecado. La contrapartida del episodio de Babel fue lo sucedido en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo redujo a la unidad la diversidad de lenguas. Pero la historia de la humanidad no se detenía y pronto iba a llegar una nueva edad con el nacimiento de Abraham. Así dejo apuntado la clase que seguiremos luego después. Tengo que aclarar un par de cositas. La primera, el fondo literario de los relatos sobre Noé. Mirad esta tablilla cuneiforme. Cuneiforme porque las letras... A ver si... aquí he logrado un enfoque. Porque las letras son cuneiformes, es decir, tienen forma de cuñita. Bueno, esta tablilla es conocida precisamente como la tablilla del diluvio y es una de las tablillas del relato sobre Gilgamesh que se encontró en el palacio de Asurbanipal. En este relato de Gilgamesh, que hay muchas más versiones, se cuenta una versión pagana, una versión mesopotámica del diluvio. Mira, Noé fue un personaje bien conocido en la antigüedad y reconocido como hombre justo, tal vez incluso en las tradiciones babilónicas, como se deduce de su mención en el libro de Ezequiel. Tener en cuenta que Ezequiel es un profeta que vivió en Babilonia. Por eso Ezequiel, cuando estamos hablando de tradiciones babilónicas, es importante. Lo que no sabemos es por qué el nombre de Noé se introdujo en el relato del diluvio, sustituyendo a los nombres de Utanapistín y Ciusudra, que eran los utilizados en las narraciones acerca del rey Gilgamesh, según la tablilla 11 del poema hallado en la biblioteca de Asurbanipal III de Nínive, que he enseñado la foto. Allí se habla de un diluvio universal muy semejante al que habla el Génesis. Pero el libro del Génesis, ciertamente utiliza este mito, este relato, para transmitir una enseñanza ya inspirada, una enseñanza de salvación que nos interesa a nosotros. Y quiero acabar, me quedan unos minutillos, quiero acabar diciendo
cómo aparece la figura de Noé en la Biblia. Al principio del libro primero de las Crónicas, leemos esta escueta genealogía. Adán, Set, Enos, Kenán, Mahalalel, Yered, Enoc, Matusalén, Lamec, Noé, Sem, Cam y Jafet. Fijaros, una genealogía totalmente seca, nombres puros. Adán, Set, Enos, Kenán, Mahalalel, Yered, Enoc, Matusalén, Lamec, Noé, el que nos interesa, Noé, Sem, Cam y Jafet. El libro del Génesis lo nombra también, como hemos visto, para cerrar la genealogía de los setitas. Lo veíamos el otro día. Allí se nos informaba de que era hijo de Lamec y se interpretaba su nombre como ayuda. Cuando tenía 500 años engendró a Sem, Cam y Jafet. En Génesis 9:29 se nos informa que vivió un total de 950 años. El libro del Génesis lo hace protagonista de la historia del diluvio universal que hemos estado comentando en toda esta clase. Y después se incluye la genealogía de su descendencia en Génesis 10. Después del diluvio, Noé será el inventor del vino y el primero afectado por una intoxicación etílica al beberlo sin cuidado. Este hecho provocó diferentes comportamientos en sus hijos y por eso acabó bendiciendo a Sem y a Jafet y maldiciendo a Cam y al hijo de este, Canaán. Ezequiel nombra por 2 veces en Ezequiel 14, 12, 20 a Noé junto con Daniel y Job como prototipos de hombres justos. También en Isaías 54 se nombra a Noé citando el relato del diluvio. Lo mismo hace la sabiduría, el libro de la sabiduría de Salomón, pues eso es el libro de la sabiduría, 10:4, y el libro del eclesiástico o Sirácida en 44:17. Bueno, quiero decir con esto que tanto en la tradición, las tradiciones que podríamos llamar históricas, como en las tradiciones proféticas, como en las tradiciones sapienciales, aparece el nombre de Noé. En general son tradiciones más bien ligadas a los contextos de Mesopotamia. Sin embargo, ya os he dicho que estas tradiciones fueron recogidas posteriormente, mucho después, quizá como polémica contra los griegos, en épocas muy posteriores. Por eso a veces se crea un poco como de confusión, porque es evidente el fondo mesopotámico y muy antiguo de todos estos relatos. Pero también es bastante claro el uso que se hace de estos relatos para oponerse a la civilización helenística que se estaba introduciendo. Un punto de encuentro, un punto donde se dividen las vertientes de los relatos es precisamente Babilonia, y por eso Ezequiel tiene importancia, o el profeta sabio que es Isaías, ¿no? Nos transmiten el nombre de Noé. En el Nuevo Testamento, Mateo y Lucas traen palabras de Jesús que hablan de Noé para estimularnos a estar vigilantes. Lucas incluye a Noé en la genealogía de Jesús, como no podía ser de otra manera, puesto que empieza por Adán. En la carta a los Hebreos se pone a Noé como ejemplo de fe activa. Y la primera carta de Pedro y la segunda carta de Pedro citan también a Noé
hablando del diluvio como signo y advertencia para nosotros. Por eso es interesante que sepamos algo de este personaje al que hemos intentado describir y del que hemos intentado hablar en esta clase. Bueno, pues nada, os invito a que leáis estos apuntes, a que reflexionéis un poco sobre todo esto y si tenéis tiempo le echéis por lo menos, es un poco árido, pero le echéis un vistazo rápido al texto bíblico directamente, ¿eh? Si lo podéis leer despacio y bien, mejor, mejor. Si no, pues mira, ya sabéis a qué hay que atenerse cuando lo leamos. Y nada más. Con esto acabamos este tema y el próximo día, Dios mediante, pues ya nos introduciremos en el mundo de los patriarcas.